1230 gramos. Eso pesaba el cerebro de Albert Einstein. 240 gramos menos que el tuyo. Tú tienes más cerebro que Albert Einstein y él cambió la física del universo. ¿Qué has hecho tú con los 240 gramos extra? Menos, no más, menos. El hombre que descubrió que el tiempo se dobla, que la luz tiene peso, que la energía y la materia son lo mismo, tenía un cerebro más pequeño que el de cualquier persona en este momento escuchando esto. Reprobó el examen de admisión a la universidad. Trabajó 4 años en una oficina revisando inventos de otros. Y desde un escritorio gris, en una oficina gris, en una ciudad gris de Suiza, hizo 4 publicaciones que destruyeron todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. No tenía laboratorio, no tenía equipo, no tenía doctorado, no tenía a nadie que creyera en él. Solo tenía un método para pensar que nadie más usaba. Y ese método no era solo para genios, no era un don especial, era una técnica que cualquier persona con un cerebro normal puede aprender y aplicar hoy, ahora, sin importar tu educación, tu edad, ni tu país. En los próximos 28 minutos vas a descubrir exactamente cómo pensaba Albert Einstein. No la leyenda, ni el mítico señor de pelo alocado y con la lengua de fuera. El método real, el que usó para resolver problemas que 100,000 científicos con más recursos, más tiempo y más cerebro no pudieron resolver. Después, te voy a explicar qué le pasó a su cerebro cuando murió, porque alguien se lo robó, literalmente. Y lo que encontraron adentro cambió todo lo que la neurociencia creía sobre la inteligencia. Y al final, vas a entender por qué tú, con 240 gramos más de cerebro que Einstein, no estás usando ni el 10% de lo que tu mente puede hacer. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, y desde el principio todo indicaba que sería un fracaso. No habló hasta los 3 años. Sus padres pensaban que era retrasado. Lo llevaron a médicos. Los médicos no encontraron nada mal. Simplemente no hablaba. En la escuela fue un desastre. No porque fuera tonto, sino porque odiaba la forma en que le enseñaban. Los profesores dictaban, los alumnos memorizaban. Einstein se negaba a memorizar. Decía, ¿para qué voy a guardar en mi cabeza algo que puedo buscar en un libro? Sus profesores lo describían como lento, distraído e incapaz de seguir instrucciones. Uno de ellos le dijo delante de toda la clase, Einstein, nunca vas a llegar a nada. A los 17 años, intentó entrar a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la mejor universidad técnica de Europa. Reprobó el examen de admisión. ¡Reprobó! El futuro padre de la física moderna no pudo entrar a la universidad. Después de un año de preparación, logró entrar, pero en la universidad fue igual. No asistía a clases, copiaba las notas de su amigo Marcel Grossman, pasaba las horas en los cafés discutiendo ideas con otros estudiantes, en vez de sentarse en un aula a memorizar fórmulas. Se graduó, pero con las notas más bajas de su generación, y cuando buscó trabajo como profesor universitario, nadie lo contrató. Ni una sola universidad en toda Europa quiso darle un puesto. Y aquí necesito que pienses en algo. ¿Cuántas personas conoces que dejaron de intentar algo porque les dijeron que no servían? ¿Cuántas veces tú mismo dejaste de intentar algo porque alguien con autoridad te dijo que no podías?
Einstein recibió el no de todo el mundo, de sus profesores, de las universidades, de los empleadores, y aún así siguió. No porque fuera terco, sino porque sabía algo que los demás no sabían. La educación formal no mide la inteligencia, mide la obediencia. Y Einstein no era obediente, era curioso, y la curiosidad es más poderosa que cualquier título. En 1902, sin opciones, Albert Einstein aceptó un trabajo en la Oficina Federal de Patentes en Berna, Suiza. Era un puesto de tercer nivel. Revisaba aplicaciones de patentes, inventos de otras personas, 8 horas al día, 6 días a la semana. Para el mundo, Einstein era un oficinista más, un empleado gris en una oficina gris. Nadie sabía lo que pasaba dentro de su cabeza, porque mientras revisaba patentes de máquinas que no le importaban, Einstein hacía algo que nadie más hacía, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Hacía experimentos, pero no en un laboratorio, en su mente. Einstein los llamaba Gedankenexperiment, experimentos mentales. Se sentaba en su escritorio, cerraba los ojos y se hacía preguntas que nadie más se hacía. Se preguntaba, ¿qué pasaría si yo cabalgara un rayo de luz? Si me sentara encima de un fogón y viajara a 300,000 kilómetros por segundo, ¿qué vería? ¿El tiempo pasaría igual? ¿El espacio se vería igual? Nadie le había enseñado a hacer esto. No estaba en ningún libro de texto. No era parte de ningún programa universitario. Einstein inventó su propio método de pensar, y ese método era más poderoso que todos los laboratorios del mundo. En 1905, desde ese escritorio de la Oficina de Patentes, Einstein hizo 4 publicaciones científicas. 4. La primera explicaba el movimiento browniano, probando que los átomos existían de verdad. La segunda publicación explicó el efecto fotoeléctrico, demostrando que la luz se comporta como partículas. Con eso, ganó el premio Nobel. En la tercera, presentó la teoría de la relatividad especial, demostrando que el tiempo no es absoluto. Y la cuarta contenía 5 símbolos que cambiaron todo. E igual a mc al cuadrado. 4 publicaciones en un solo año, desde una oficina de patentes, sin laboratorio, sin equipo, sin nadie que creyera en él. Y esto es lo que necesitas entender ahora mismo. Einstein no tenía ventajas, no tenía conexiones, no tenía recursos. Lo que tenía era un método para pensar diferente. Y ese método no requiere un IQ de 160, no requiere un doctorado, no requiere permiso de nadie. Requiere una sola cosa: hacerte preguntas que nadie más se hace. 1905 fue llamado el Annus Mirabilis, el año milagroso, pero no fue un milagro, fue el resultado de 3 años de experimentos mentales hechos en silencio, sin recursos, sin reconocimiento, sin aplausos, solo un nombre, una mente y las preguntas correctas. Entonces, ¿qué es exactamente un experimento mental? ¿Y por qué funciona mejor que estudiar 10,000 horas? Un experimento mental es una simulación que haces en tu cabeza. Tomas un problema, eliminas todo lo que no es esencial y te preguntas, si esto fuera completamente diferente, ¿qué pasaría? Einstein no resolvía problemas de la forma tradicional, no acumulaba datos, no hacía cálculos interminables. Primero imaginaba la respuesta y después buscaba la matemática que lo confirmara. Eso es exactamente al revés de cómo te enseñaron a pensar en la escuela. En la escuela
Te dan los datos y te piden que llegues a la conclusión. Einstein empezaba por la conclusión y trabajaba hacia atrás. Te doy un ejemplo, el experimento mental más famoso de la historia. Einstein se imaginó a sí mismo dentro de un ascensor. El ascensor está en el espacio, lejos de cualquier planeta. De repente, el ascensor empieza a acelerarse hacia arriba y se preguntó, ¿la persona dentro del ascensor se sentiría algo diferente a la gravedad? La respuesta fue no. La aceleración y la gravedad se sienten idénticas. Con esa simple imagen mental, Einstein dedujo que la gravedad no es una fuerza, es una curvatura del espacio-tiempo. El universo entero se dobla alrededor de los objetos masivos, y eso lo descubrió imaginándose dentro de un ascensor. Ningún laboratorio del mundo podría haber hecho ese experimento. No existe un ascensor en el espacio vacío, pero la mente de Einstein no necesitaba que existiera, solo necesitaba imaginarlo. Y eso es lo que aplica directamente a tu vida. Tú no necesitas el laboratorio perfecto, la oficina perfecta, el equipo perfecto ni las condiciones perfectas para resolver tus problemas. Necesitas hacerte la pregunta correcta, esa pregunta que nadie se está haciendo. Einstein no tenía más cerebro que tú, literalmente tenía 240 gramos menos. Lo que tenía eran mejores preguntas. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Einstein lo demostró desde una oficina de patentes. La pregunta es, ¿cuáles son las tuyas? E igual a mc al cuadrado. 5 símbolos, la ecuación más famosa de la historia humana y probablemente la más malentendida. La mayoría de la gente piensa que esta ecuación tiene que ver con bombas atómicas. Y sí, tiene que ver. Pero eso es como decir que el fuego tiene que ver con los incendios. Es verdad, pero no es lo único ni lo más importante. Lo que realmente significa es esto. La energía y la materia son la misma cosa. Todo lo que ves, todo lo que tocas, tu cuerpo, esa pantalla, el aire que respiras, es energía condensada. Y la cantidad de energía dentro de cualquier objeto es su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado es 300.000 kilómetros por segundo multiplicado por sí mismo. Eso es 90.000 millones de kilómetros cuadrados por segundo cuadrado. Es un número tan absurdamente grande que significa algo impactante. Dentro de un solo gramo de materia hay suficiente energía para iluminar una ciudad entera durante un año. Un gramo, la masa de un clip de papel, tendría más energía que una planta nuclear. Einstein no descubrió una fórmula, descubrió que el universo es una caja de energía infinita disfrazada de materia, y eso incluye a tu cerebro. Tu cerebro tiene una masa de 1470 gramos promedio. Según E igual a mc al cuadrado, eso equivale a la energía de 47 bombas de Hiroshima dentro de tu cabeza, ahora mismo. La pregunta no es si tienes suficiente potencial. La pregunta es, ¿por qué no lo estás usando? Y si lo que estás escuchando te está sacudiendo, suscríbete. No solo por el canal, también por ti. Porque cada jueves a las 6 de la mañana tienes una cita con información que puede cambiar la forma en que piensas, decides y vives. Einstein decía, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Este canal existe para abrir mentes cada jueves. Cuando Einstein murió el 18 de abril de 1955, un patólogo llamado Thomas Harvey hizo algo que nadie le autorizó. Robó su cerebro. Lo extrajo durante la autopsia, lo preservó en formol y lo guardó en frascos en su laboratorio durante 43 años, sin permiso de la familia, sin autorización del hospital.
simplemente se lo llevó. Y durante esas 4 décadas, científicos de todo el mundo estudiaron el cerebro de Einstein, buscaban la razón de su genio, esperaban encontrar algo extra, más neuronas, más conexiones, una región más grande, algo que explicara por qué este hombre podía pensar lo que nadie más podía. ¿Y qué encontraron? Encontraron menos. El cerebro de Einstein pesaba 1230 gramos. El promedio humano es 1470, 240 gramos menos. No tenía más neuronas, no tenía regiones más grandes. De hecho, algunos lóbulos eran más pequeños que el promedio, pero encontraron una diferencia, solo una. Su lóbulo parietal inferior, la región del cerebro asociada con el pensamiento espacial, las matemáticas y la imaginación visual, era un 15% más ancho que el promedio y carecía de una fisura que normalmente separa esa región en 2 partes, lo que significa que las áreas de su cerebro dedicadas a imaginar, visualizar y hacer conexiones abstractas estaban fusionadas. Einstein no tenía más cerebro, tenía un cerebro más conectado. Y esto es lo que la neurociencia moderna confirma hoy. La inteligencia no depende del tamaño del cerebro, depende de las conexiones entre las regiones. Y esas conexiones se fortalecen con una sola actividad: hacer preguntas nuevas, imaginar escenarios nuevos y pensar en lo que nadie más piensa. Cada vez que te haces una pregunta que nunca te habías hecho, tu cerebro hace una conexión nueva. Literalmente, se llama neuroplasticidad. Tu cerebro se reconfigura basándose en cómo lo usas. Einstein no nació con un cerebro especial. Lo construyó, haciendo experimentos mentales durante 30 años. Tu cerebro se transforma según las preguntas que le haces. Si le haces preguntas mediocres, se volverá mediocre. Si le haces preguntas extraordinarias, se volverá extraordinario. Einstein lo demostró. La neurociencia lo confirmó. Ahora es tu turno de hacerte preguntas. Pero pensar diferente tiene un precio, y Einstein lo pagó. Su primer matrimonio con Mileva Maric fue un desastre. Einstein estaba tan obsesionado con sus ideas que ignoraba a su familia. Le escribió a Mileva una lista de condiciones para seguir casados que incluía: no esperes ninguna intimidad de mí, no me hables si no te hablo, sal de mi oficina inmediatamente cuando te lo pida. Se divorciaron en 1919. Einstein le prometió a Mileva el dinero del premio Nobel como parte del acuerdo de divorcio. Un premio que aún no había ganado. Estaba tan seguro de que lo ganaría que lo usó como moneda de cambio, y efectivamente lo ganó 2 años después. Tenía un hijo con esquizofrenia, Edward, al que visitaba cada vez menos. Tenía un hijo mayor, Hans Albert, que le reclamaba su ausencia, y Einstein respondía: mi trabajo es más importante que cualquier relación individual. Eso es difícil de escuchar, pero es la verdad. Einstein eligió su mente por encima de todo, y esa elección tuvo consecuencias reales en personas reales que lo amaban. Y aquí es donde necesitas decidir algo por ti mismo, porque la lección de Einstein no es que debas sacrificar todo por tu mente. La lección es que tu mente es tu herramienta más poderosa, pero no la única que importa. Él fue brillante como pensador y fue un desastre como ser humano en sus relaciones más cercanas. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. El camino inteligente no es elegir uno u otro, es usar la disciplina mental de Einstein para construir una vida completa. Una vida donde tu mente crezca cada día y tus relaciones también. Jim Rohn lo llamó la estrategia del equilibrio. Einstein nunca lo aprendió. Tú sí puedes. Entonces, ¿cómo podrías pensar como Einstein?
no la mítica versión, la versión real. El protocolo que cualquier persona puede empezar hoy. Paso 1. Hazte una pregunta imposible cada día. Einstein se preguntaba qué pasaría si cabalgara un rayo de luz. Tú no necesitas preguntas de física, necesitas preguntas sobre tu vida. ¿Qué pasaría si eliminara el 50% de lo que hago y me enfocara la mitad en lo que realmente importa? ¿Qué pasaría si en vez de resolver el problema, cambiara las reglas del juego? ¿Qué pasaría si hiciera exactamente lo contrario de lo que todos hacen? Paso 2. Dedica 30 minutos al día a pensar sin hacer nada. Einstein caminaba durante horas sin destino. No escuchaba música, no revisaba el teléfono, solo pensaba. La neurociencia moderna le llama red neuronal por defecto. Cuando tu cerebro no está procesando estímulos externos, empieza a hacer conexiones internas, creatividad, intuición, soluciones inesperadas. Todo eso viene del silencio. Paso 3. Usa imágenes, no palabras. Einstein no pensaba con ecuaciones, pensaba con imágenes. Se imaginaba cabalgando la luz, cayendo en un ascensor, mirando un reloj desde un tren. Tu cerebro procesa imágenes 60,000 veces más rápido que palabras. Cuando tengas un problema, no lo pienses con palabras. Cierra los ojos y visualízalo como una película. La solución aparecerá más rápido de lo que crees. Paso 4. Invierte la pregunta. Cuando Einstein no podía resolver un problema, lo invertía. En vez de preguntar cómo funciona la gravedad, preguntaba cómo sería el universo sin gravedad. En vez de preguntar cómo llegar al éxito, pregunta qué tendría que hacer para garantizar mi fracaso. Y luego, haz lo contrario. Paso 5. Abraza la contradicción. Einstein descubrió que la luz es una onda y una partícula al mismo tiempo. Dos cosas que se contradicen, ambas verdaderas. Tu vida está llena de contradicciones. No las resuelvas, úsalas. La tensión entre dos ideas opuestas es donde nace la creatividad. 5 pasos. Preguntas imposibles. Silencio diario. Imágenes. Inversión. Contradicción. Einstein lo hizo durante 30 años y cambió la física. Tú puedes empezar mañana y cambiar tu vida. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955. Tenía 76 años. Sus últimas palabras fueron en alemán. La enfermera que estaba a su lado no hablaba alemán. Nadie sabe lo que dijo. Pero sabemos lo que dejó. No dejó una fortuna, no dejó un imperio, dejó una forma de pensar, una forma de mirar el universo y decir: esto no tiene sentido, déjame hacerme una mejor pregunta. En su escritorio, el día que murió, había una hoja de papel con ecuaciones incompletas. Estaba trabajando en una teoría del campo unificado. Una ecuación que conectara todas las fuerzas del universo en una sola fórmula. No la terminó. Einstein se fue con preguntas sin responder, y eso es quizás lo más inspirador de todo, porque significa que nunca dejó de preguntarse. Hasta el último segundo de su vida estaba haciéndose preguntas que nadie más se hacía. Tu cerebro pesa 1470 gramos. 240 gramos más que el de Einstein. Tienes más cerebro que el hombre que cambió la física del universo. La diferencia entre tú y Einstein no es el tamaño de tu cerebro, es el tamaño de tus preguntas. ¿Cuál va a ser tu primera pregunta imposible? Einstein decía: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. La imaginación abarca el mundo entero. Comenta abajo tu primera pregunta imposible.
La pregunta que nunca te has hecho sobre tu vida, sin importar lo loca que suene. Porque como Einstein demostró, las preguntas más locas son las que cambian al mundo. Si este video te abrió la mente, el siguiente documental es sobre Steve Jobs y cómo construir convicción enfermiza sobre tu proyecto cuando todo el mundo dice que es inviable. Cada jueves a las 6 de la mañana hay un documental nuevo. Estamos bendecidos e imparables.